Buenas tardes. En esta ocasión nos tocó hablar sobre la prevención de infecciones asociadas a la atención a la salud relacionadas con la sonda vesical. Mi nombre es Manuel Morgan Vega, licenciado en enfermería. El sistema urinario es el aparato que está compuesto por dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. El tracto urinario es esencialmente igual en el hombre que en la mujer, excepto por lo que se refiere a la uretra. La función del aparato urinario es la de mantener el balance de fluidos y electrolitos mediante la excreción de agua y varios productos de desecho. Un cierto número de sustancias son conservadoras en el organismo por su reabsorción en el riñón. Otras son excretadas y el producto final, la orina, es liberada hacia el sistema colector correspondiente. Los riñones están situados en el abdomen a ambos lados de la región dorsolumbar, en la columna vertebral, aproximadamente entre la 12ª vértebra dorsal y la tercera vértebra lumbar, situándose el derecho en un plano inferior al izquierdo debido a la presencia del hígado, tal como se muestra en la imagen. La cara posterior de cada riñón se apoya en la pared abdominal posterior formada por los músculos posas mayor, cuadrado de los lomos y transverso del abdomen de cada lado, ya que los riñones no están sujetos a ningún nervio o algún músculo, quedan flotando. Entonces estos músculos son los que lo llegan a mantener en su lugar. Muchas veces cuando se llega a tener un accidente o algún golpe muy fuerte, es necesario, ideal, eh, ver si los riñones no se han movido de su lugar debido a estos músculos que se ven atrofiados. En la cara anterior está recubierta por el peritoneo, de ahí que se consideren órganos retroperitoneales. A través de la membrana peritoneal, los riñones se relacionan con los órganos intraabdominales vecinos. El peritoneo es como si fuera una bolsita de plástico que está cubriéndolos después del abdomen. Es una tela muy delgada que está por detrás del abdomen y posterior a todos los órganos. Entonces por eso se llama retroperitoneales. El riñón derecho se relaciona con la vena cava inferior, la segunda porción del duodeno, el hígado y el ángulo hepático del colon, con los dos últimos a través del peritoneo. El riñón izquierdo se relaciona con la arteria aorta abdominal, el estómago, el páncreas, el ángulo esplénico del colon y el vaso. El polo superior de cada riñón está cubierto por la glándula suprarrenal correspondiente, que queda inmersa en la cápsula adiposa. Dada su función, es un órgano muy vascularizado, de forma que recibe del 20 al 25% del gasto cardíaco, lo que representa 1.1 litros de sangre por minuto. El riñón es uno de los órganos, o si no es que el órgano que bombea más sangre por minuto. Estamos hablando de alrededor de 1100 litros de sangre por minuto. El, que es filtrada por los riñones, que es ingresada y al mismo tiempo salida del mismo riñón. Los riñones son de color rojizo, tienen forma de frijol. En el adulto pesan entre 130 gramos y 150 gramos cada uno y miden unos 12 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho por 4 centímetros de espesor. En cada riñón se distingue un polo superior y uno inferior, dos caras, la anterior y la posterior, dos bordes, el externo o lateral convexo y el medial o interno cóncavo, que presenta en su porción central el hilio renal. Esta es una ranura por donde entran y salen nervios, vasos linfáticos, vasos arteriovenosos y la pelvis renal. Estos últimos constituyen el pedículo renal, que se dispone de la siguiente forma: de delante a atrás, vena renal, arteria renal y pelvis renal. Envolviendo íntimamente el parenquima renal se encuentra primero la cápsula fibrosa. Por fuera de esta se encuentra la cápsula adiposa y aún más externamente se sitúa la aponeurosis renal. Las funciones básicas del riñón son de tres tipos. La primera es la excreción de productos que de desecho del metabolismo, por ejemplo, urea, creatinina, fósforo, albúmina, etc. La segunda es la regulación del medio interno, cuya estabilidad es imprescindible para la vida, es el equilibrio electrolítico y ácido base. Y la tercera es la función endocrina, síntesis de metabolitos activos de la vitamina D, sistema renina-angiotensina y sistema de eritropoyetina.
Esto es, muchas de las veces cuando los pacientes presentan choque hipovolémico o alguna patología crónica como la diabetes o la hipertensión, se les indica que tengan mucho cuidado, que cuiden mucho su alimentación, su ingesta de líquidos, debido a que se ve afectada de esta forma los riñones por las patologías crónicas como la diabetes o la hipertensión. En los pacientes con insuficiencia renal crónica, la síntesis de eritropoyetina ya no se da esa función. Debido a esto se les tiene que estar poniendo inyecciones de eritropoyetina a todos los pacientes con insuficiencia renal, porque la vida de los glóbulos blancos ya no es la misma que de una persona sana, digámoslo así. Entonces, de cierta manera, tenemos que estar ayudando con estas inyecciones de eritropoyetina a todos los pacientes con insuficiencia renal. Estas funciones se llevan a cabo en diferentes zonas del riñón. Las dos primeras, es decir, la excretora y reguladora del medio interno, se consiguen en la formación y eliminación de una orina de composición adecuada a la situación y necesidades del organismo. En esta lámina podemos ver la nefrona. El riñón está conformado aproximadamente por 1.200.000 nefronas. Esta es solamente la muestra de una de ellas, por donde explica de mayor forma lo que es la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, el túbulo distal, el asa de Henle y el túbulo colector. El tubo colector, que es donde ya se va formando la orina. Por medio de la cápsula de Bowman, el glomérulo, entra la sangre y de ahí se distribuye hacia todo lo que es el túbulo proximal, el túbulo distal, el asa de Henle, teniendo así una reabsorción de esta misma para ir formando la orina y desechar los electrolitos y metabolismos que ya no requiere el cuerpo. Las vías urinarias intrarrenales son el conjunto de canales excretores que conducen la orina definitiva desde su salida del parenquima renal hasta el exterior del riñón. Los cálices menores y mayores, la pelvis renal. Los cálices menores son una estructura visibles macroscópicamente en forma de copa, situados en el seno renal. Recogen la orina procedente de los conductos papilares que desembocan en la papila renal. Vértice agujerado de cada pirámide medular. En cada riñón hay tantos cálices menores como pirámides, es decir, entre 8 y 18 aproximadamente. Los cálices mayores, en número de 2 a 3 por riñón, conducen la orina de los cálices menores a la pelvis renal. La pelvis renal se forma por la reunión de los cálices mayores, es un reservorio con capacidad para 4 a 8 centímetros cúbicos de orina. Tiene actividad contráctil que contribuye al avance de la orina hacia el exterior. O sea, como si los estuvieran presionando, oprimiendo. La pelvis renal tiene una porción intrarrenal situada en el seno renal y una porción extrarrenal a partir del ilio, que se hace progresivamente más estrecha hasta continuarse con el uréter. Son los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. La pelvis renal de cada riñón se continúa en el uréter correspondiente. Estos son dos finos conductos musculomembranosos, entre 4 y 7 milímetros de diámetro, retroperitoneales, que terminan en la base de la vejiga urinaria, dibujando un trayecto de entre 25 a 30 centímetros, con una porción abdominal y una pelviana. En su trayecto abdominal, los uréteres descienden verticalmente apoyados sobre la pared muscular abdominal posterior, a lo largo del músculo, recubiertos por el peritoneo. Al penetrar en la cavidad pélvica, cruzan los vasos ilíacos comunes, iniciándose su trayecto pélvico. En el hombre, los uréteres pasan por debajo de los conductos deferentes, mientras que en la mujer lo hacen por debajo de las arterias uterinas. Finalmente, los dos uréteres llegan al fondo vesical, donde se abocan, atraviesan la pared vesical siguiendo un trayecto oblicuo de arriba a abajo y de afuera adentro. Este trayecto explica la ausencia de reflujo vesicouretral cuando la vejiga está llena y se puede considerar una verdadera válvula fisiológica. La uretra femenina es un conducto de 3 a 4 centímetros de longitud destinado exclusivamente a conducir la orina. Nace en la cara inferior de la vejiga, desciende describiendo un trayecto ligeramente cóncavo hacia adelante, entre la sínfisis púbica por delante y la pared vaginal por detrás. Desemboca en el meato uretral externo de la vulva, entre el clítoris por delante y el orificio vaginal por detrás. Poco antes del meato, la uretra atraviesa el músculo transverso profundo del periné, que constituye un esfínter externo de control voluntario. La uretra masculina tiene una longitud de entre 20 y 25 centímetros repartidos en varios segmentos. El primero es la uretra prostática, segmento de unos 3 a 4 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro que atraviesa la próstata. La uretra membranosa de 1 centímetro aproximadamente de longitud, que atraviesa el músculo transverso profundo del periné
el esfínter voluntario del conducto. Y el tercero, que es la uretra esponjosa, que se dispone todo lo largo del cuerpo esponjoso, del pene hasta el meato uretral. La formación de la orina pasa por tres etapas fundamentales, que anteriormente era la nefrona. A través de esa se va a hacer la primera, que es la filtración glomerular, la segunda, que es la reabsorción tubular, y la tercera, que es la secreción tubular. La mayor parte de sustancias excretadas, es decir, las que se encuentran en la orina definitiva, pasan por las dos primeras, que es la filtración y la reabsorción. Dentro de la filtración glomerular es la etapa inicial en la formación de la orina. Consiste en el paso de parte del plasma sanguíneo que circula por los capilares glomerulares del riñón hacia el espacio capsular de Bowman, atravesando la membrana de filtración. Este es un filtro complejo formado por tres estructuras: la membrana basal, el endotelio fenestrado. Ambos constituyen de los capilares glomerulares, y la capa de podocitos propia de pared visceral de la cápsula de Bowman que los rodea. Los podocitos son células epiteliales muy modificadas con largas prolongaciones citoplasmáticas llamadas pedícelos. Dentro de la filtración tenemos la cápsula de Bowman, que es por donde entra la arteria y la vena. De ahí la sangre tiene un recorrido por el túbulo contorneado proximal, donde va a filtrar la glucosa, aminoácidos, sodio, bicarbonato, agua. Posteriormente, en lo que es el asa de Henle, va a descender solamente pura agua. De ahí esa agua va a empezar a filtrar el sodio. Al ascender por el asa de Henle, empieza a filtrar sodio. Al llegar al túbulo contorneado distal, empieza a haber una reabsorción. ¿Qué es esto? Que los electrolitos y las sustancias que fueron filtradas anteriormente en el túbulo contorneado distal van a reabsorberse a través de la orina, a través de la sangre, para llevar al cuerpo lo que necesita, ya sea sodio, cloro, aminoácidos, proteínas, glucosa. Todo esto se va a regresar a través de la sangre, y lo que vamos a obtener es la orina a través del tubo colector. En la orina pues ya va la urea, la creatinina, todos los desechos que el cuerpo no requiere, porque ya fueron los requeridos, ya fueron reabsorbidos a través de la sangre por medio del tubo contorneado distal. La reabsorción tubular es el retorno de gran parte del filtrado al torrente sanguíneo. Las sustancias imprescindibles para el cuerpo, como el agua, la glucosa, los aminoácidos, vitaminas por parte de la urea, los iones como el sodio, potasio, calcio, bicarbonato, fosfato, abandonan los túbulos de las nefronas e ingresan en los capilares peritubulares, atravesando las paredes de ambas estructuras. La reabsorción del 99% del filtrado sucede a todo lo largo del túbulo renal, especialmente en el segmento contorneado proximal, un 80% aproximadamente, mientras que el ajuste preciso del volumen y composición de orina definitiva se efectúa en el túbulo contorneado distal y el tubo colector. La secreción tubular es la transferencia de materiales desde la sangre de los capilares peritubulares y de las células de los túbulos renales hasta el líquido tubular, con el objetivo de regular la tasa de dichas sustancias en el torrente sanguíneo y de eliminar desechos del cuerpo. Las principales sustancias secretadas son el hidrógeno, potasio, iones, amonio y creatinina. En el glomérulo renal se filtra toda la sal o cloruro sódico y el agua del plasma a razón de 120 mililitros por minuto. En los 180 litros de filtrado producidos diariamente hay 1.5 kilogramos de cloruro de sodio, del que solo será excretado el 1%. Tenemos dentro de lo que es ya la formación de orina, viene la micción, que es el vaciado vesical que permite la evacuación de la orina. Cuando el volumen de orina en la vejiga es menor de 350 mililitros aproximadamente, los esfínteres uretrales interno y externo están contraídos y el orificio uretral está cerrado. Cuando rebasa los 350 y llega a los 400 mililitros aproximadamente, estos uréteres se ven relacionados con la sensación de querer orinar. En las mujeres que están cursando por un embarazo, su relación de miccionar o de tener una micción es menor, ya debido a que el útero está creciendo y esto va oprimiendo la vejiga. Entonces en una mujer es mayor que vaya más veces al baño. También a veces el retener la orina, o sea, el aguantarnos del baño, el no querer ir a orinar, esto nos va a provocar infecciones de vías urinarias, debido a que los 400 mililitros que rebasan la capacidad de la vejiga
empiezan a regresarse por medio de los uréteres, esto llevando una infección por medio de ellos hasta llegar al riñón, lo que se conoce como la glomerulonefritis. En esta ocasión es importante saber que la orina pues ya viene con todos los contaminantes, con todos los desechos que no requiere el cuerpo. Entonces al tener esa retención de orina, pues es regresada por medio de los uréteres y como les repito, es una de las cuestiones el por qué hay infecciones de vías urinarias. Un mayor volumen de orina desencadena el llamado reflejo de la micción. En este arco reflejo, la distensión de las paredes vesicales estimula sus prereceptores, que captan y prolongan la señal del estiramiento a través de fibras nerviosas que alcanzan el centro medular de la micción, situado entre S2 y S3 de la médula espinal lumbosacra. A partir de aquí, fibras parasimpáticas conducen la respuesta motora hasta la vejiga, provocando la contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter. Al mismo tiempo, el centro de la micción inhibe las motoneuronas somáticas, con centro en la corteza cerebral, que inervan el esfínter uretral externo. Así solo se produce la micción cuando el músculo vesical se contrae y los esfínteres interno y externo se relajan. Las ganancias y pérdidas diarias de agua y electrolitos. Generalizando, se puede considerar que en el adulto sano obtiene unos 2.500 mililitros de agua al día a partir de los alimentos, que es un 30%, de las bebidas, que es un 60%, y del agua metabólica, que resulta de la oxidación intracelular de los compuestos nutritivos durante la respiración celular, que es un 10%. Para mantener la constancia hídrica del medio interno, las pérdidas hídricas son proporcionales a las ganancias, de modo que se pierden unos 2.500 mililitros al día por 4 vías. La primera es la renal, que excreta un 60% aproximadamente de este volumen en forma de orina. La dérmica, que es a través del sudor, que elimina un 8%. La pulmonar, que es a través del aliento, que elimina aproximadamente un 28%. Y la gastrointestinal, que elimina un 4% en el agua, incluidas las heces. Tanto las ganancias como las pérdidas de agua van acompañadas de las correspondientes de electrolitos, principalmente sodio, cloruro y potasio. Control de la ganancia de agua. Cuando las pérdidas de agua del cuerpo superan las ganancias, el centro hipotalámico de la sed genera las necesidades de beber o conducta de la sed, de cara a evitar la disminución del volumen de líquido y el aumento de la concentración de los electrolitos disueltos, que es la osmolaridad, situación que se conoce como deshidratación. Los estímulos y señales que desencadenan la conducta de la sed son los siguientes. El primero es el aumento de la osmolaridad del plasma detectado por los osmoreceptores hipotalámicos. La segunda es la sensación de boca seca producida por la disminución de saliva, que genera impulsos nerviosos estimuladores del centro de la sed. La tercera, que es la disminución de la presión arterial detectada por los vasoreceptores del sistema cardiocirculatorio, receptores de la presión arterial. Por eso muchas de las veces cuando los pacientes llegan con choque hipovolémico a un área de urgencias, es necesario reponer estos líquidos debido a este tercer estímulo, que es la disminución de la presión arterial por los vasoreceptores del sistema cardiocirculatorio. La cuarta es el aumento de la angiotensina 2 circulante como respuesta a la renina secretada por el aparato yuxtaglomerular renal ante la disminución de la presión arterial y el filtrado. Aquí es bien importante saber que en un paciente con choque hipovolémico, el primer afectado es el riñón. De ahí viene lo que es una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque dentro de la capacidad del cuerpo, el riñón es el primero que deja de recibir sangre para poder mandar sangre a los otros órganos vitales, a los otros órganos blancos, como es el corazón, los pulmones. El primer afectado es el riñón, deja de recibir sangre. Así es que muchas de las veces en pacientes con choque hipovolémico sufre de una insuficiencia renal aguda, la cual es revertible después de haber llevado a cabo la respuesta del choque hipovolémico como tal. Y pues con esto queda por terminado el tema de la fisionomía y anatomía del sistema urinario, para dar paso a lo que es la técnica de la sonda vesical. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Omar. A mí me tocó explicarles el procedimiento para colocación de sonda vesical en paciente encamado.
Pero antes les voy a dar una breve explicación de lo que son las sondas, el material a utilizar y algunos puntos que son claves que debemos conocer nosotros como enfermería. Cateterismo vesical o sondaje uretral. Procedimiento manual que introduce un catéter o sonda en la vejiga a través de la uretra para el drenaje urinario o recolección de orina, o también control estricto de líquidos. ¿Cómo se pronuncia? Ustedes pueden decir cateterismo vesical o sondaje uretral. Las dos son correctas. Catéter viene del griego, que significa hacer bajar, y sonda del latín, que significa explorar. En los sondajes hay diferentes tipos de sondajes. Tenemos el sondaje permanente, que este se divide a la vez en dos, que es de corta duración y de larga duración. El de corta duración es de 24 hasta 30 días. El de larga duración es de más de 30 días. También tenemos el sondaje intermitente, que es de corto tiempo y se retira al finalizar el procedimiento. Las sondas las vamos a encontrar también por número de vías. De una vía, que nada más es para drenar. De dos, que es para drenar e inflar. De tres, que es para drenar, inflar e irrigar. Y de cuatro, que es para drenar, inflar y de doble irrigación. Existen también diferentes tipos de sondas, como la sonda Nelaton, que es de longitud larga para hombres y corta para mujeres. Está la sonda Timan, que tiene punta acodada y es más fina para pacientes con uretra estrecha. También tenemos diferentes tipos de materiales, pues por ejemplo la sonda de silicón. Las de látex están recubiertas de hidrogel, de aleación de plata y de teflón. También existen de PVC. Los calibres, muy importante tener en cuenta los calibres que vamos a utilizar. En prematuros vamos a utilizar de 3 a 5 French. En bebés a término vamos a utilizar de 5 a 8 French. En pediátricos utilizaremos de 5 a 12 French. En mujeres adultas vamos a utilizar de 14 a 16 French. Y en hombres adultos vamos a utilizar de 16 a 22 French. Pero para todo esto, ¿qué son los French? Los French es una unidad que mide la circunferencia externa de nuestra sonda. Cada unidad French equivale a 0.33 mililitros. Vamos a ver también lo que es un sistema abierto y lo que es un sistema cerrado. El sistema abierto es cuando nuestra bolsa recolectora y nuestra sonda se unen, pero el paciente se jala o por X razón se desconecta a este circuito. Entonces se convierte en un sistema abierto. Lo que da paso a una bacteriuria, que en el 80% se empieza a formar E. coli y en el 20% restante se forman la bacteria Proteus y la Klebsiella. Tenemos nuestro sistema cerrado, que no está relacionado con nada externo. La sonda y la bolsa permanecen cerradas ininterrumpidamente. Ok, vamos a ver el material que vamos a utilizar ahorita para la colocación de sonda, el cual consta de un equipo de cateterismo vesical, unas pinzas Kelly, 2 vasos, un riñón, bata quirúrgica, campo hendido, campo sencillo, gorro, cubrebocas, un par de guantes no estériles, 2 pares de guantes estériles, gasas, protector de cama o pañal, jabón quirúrgico, clorexidina puede ser al 2 o al 4%, o isodine, agua inyectable, jeringa de 10 mililitros, la bolsa de sondaje vesical cerrada y una mesa Pasteur. Bueno, una vez que vamos a colocar nuestra sonda, lo primero que debemos de hacer es ver a nuestro paciente, explicarle el procedimiento que se le va a realizar de una manera clara y sencilla que nuestro paciente entienda todo el procedimiento. ¿Ok? Después vamos a proceder a lavar nuestras manos, no olvidemos nuestros 5 momentos y el correcto lavado de manos. Vamos a lavar nuestras manos, vamos a colocar lo que es cubreboca, gorro y el primer par de guantes no estériles. Con este primer par de guantes no estériles vamos a preparar todo nuestro material. Vamos a acomodar nuestro material de manera que el paciente esté todo a nuestro alcance y sea sencillo para colocar nuestra sonda. Una vez que ya desechamos nuestro primer par de guantes no estériles, procedemos a colocarnos la bata y procedemos a colocarnos los guantes estériles. Vamos a colocar a nuestro paciente en posición de cúbito supino, abriendo un poco las piernas, que sería una posición de dicotomía o posición ginecológica. Vamos a empezar
hacer nuestro aseo con jabón quirúrgico y tomándolo con nuestras pintas Kelly. Vamos a empezar a ubicar donde tenemos nuestro meato, y en este caso en pacientes que son un poquito obesos o que son multíparas no se ve muy bien, pero podemos palparlo, o en su caso, aquí como está en nuestra baqueta, aquí se ve claramente dónde está nuestro meato. ¿Ok? Vamos a empezar siempre de arriba hacia abajo con labios mayores. Labios mayores. Clítoris. Labios menores. Meato, vagina, hasta llegar a periné. Siempre sin regresar, de arriba hacia abajo, y en el orden que les dije: labios mayores, labios menores, clítoris, meato, vagina, periné. Una vez ya hecho nuestro aseo, pues procedemos a limpiar genitales con nuestra solución, ya sea agua inyectable, cloruro de sodio al 9%. Tomamos una gasa y vamos a limpiar exactamente en el mismo orden que les dije: labios mayores, clítoris, meato, vagina, hasta llegar a periné. ¿Ok? Una vez que ya secamos ya nuestros genitales, procedemos a retirarnos el primer par de guantes estériles. Ok, una vez que con nuestros genitales, vamos a proceder a utilizar el segundo par de guantes estériles. Vamos a tomar nuestro campo hendido, se lo vamos a colocar a nuestra paciente. Tomamos nuestra sonda, y nuestra bolsa. Conectamos y con nuestra sonda todavía en la bolsita, lo que vamos a hacer es enrollarla en nuestra mano dominante. Para que no se contamine. Vamos a tomar un poco de gel lubricante y con nuestra mano no dominante buscamos el meato, podemos tirar un poco, siempre manteniendo la sonda firme, y empujamos. Una vez dentro, procedemos a poner nuestro campo estéril debajo. Y procedemos a inflar globo. En este caso nuestra sonda nos dice que son 5 mililitros, que es exactamente lo que estamos poniendo. Retraemos con cuidado un poco. Nuestra sonda está fija. Retiramos nuestros campos. Nuestra bolsa recolectora va a ir debajo del hueco pupídeo del paciente con nuestra aplicación. Cara interna
del lado del muslo de la paciente. Esto va a ir por debajo del hueco propicio y no debe tocar el suelo. Una vez que ya tengamos retorno de orina, lo que vamos a hacer es doblar nuestro sistema y pinzar. Dejamos cómoda a nuestro paciente, la regresamos otra vez en una posición que ella se sienta bien. Explicamos a sus familiares lo que se les acaba de hacer y el procedimiento y el cuidado de nuestra sonda, y eso sería todo. Muchas gracias.